en tu silla en este momento, tamaña responsabilidad que tienes encima? ¿Tú crees? Yo creo que sí. Esta mecedora está muy cómoda. Esa mecedora está cómoda y yo te veo bastante relajado para el tamaño de compromiso que tienes ahora mismo dentro del partido. ¿Verdad? En serio, Bueno. yo estoy viendo que está echando humito la silla por ahí, por los lados. Claro, está sumamente caliente. Las mecedoras siempre son una convocatoria a uno relajarse, a la comodidad. Así es. ¿Estás cómodo? Claro que sí, ¿Estás claro cómodo? que sí, totalmente, y más rodeado de naturaleza. Háblame de este lugar. Naturaleza y autovía. Una mezcla del siglo XXI, de la modernidad, una expresión de la vida de hoy. Mira ahí, Que te lleva a Monteplata. carros que pasan y pájaros que cantan. Juntos en un mismo lugar. Así es. Lugar perfecto que además ha servido de sede para lo que es parte de tu trabajo político. No solamente político. Este espacio aquí es de la que fue mi coordinadora provincial por muchos años, Un lugar donde se respira paz. sin lugar a A pesar que dudas. la parte urbana o la Así parte de es. arquitectura, de infraestructura la estamos viendo aquí en la autovía vía a Monteplata. Una tierra que te adoptó la tierra o tú la adoptaste a ella, porque tú eres de las Matas de Farfán. Yo nací en las Matas de Farfán. Nací en San Juan de la Maguana, pero hasta los 15 años viví en las Matas de Farfán. Por razones de estudios, mi madre quiso que yo hiciera el bachillerato en la ciudad de Santo Domingo y llegué a estudiar en el Colegio Dominicano de La Salle. Después finalicé el bachillerato, el último año lo finalicé en el Colegio Mahatma Gandhi. Y cuando entré a la universidad en el año 76 a la UNFU, y después un año y medio, 77 y algo, decidimos estudiar locución. Fue Charly Mariotti definitivamente quien me incentiva a volver a la radio. Yo había estado en la radio, pero entonces estaba ya en la televisión, etcétera, etcétera. Y quien me incentiva a que hagásemos o quisiésemos un programa fue Charly Mariotti. Él fue incluso el creador del nombre que era Botando el Golpe. Trabajé un tiempito bien corto en HIJB, en una AM. Después trabajé en una M que era lo que hoy, que había comprado Juan López, el dueño de Óptica López, y que terminó en ese monstruo de la música, con la música romántica como insumo mayor, que es disco 106. Pero cuando era M, yo era el locutor de los fines de semana que amanecía. Charly tiene muy buen gusto musical, o sea, pero lo que me encanta de Charly es que tiene buen gusto musical, pero es amplio, es ecléctico, o sea, no es de esa gente que solamente le gusta una sola cosa, o sea, con Charly Mariotti tú puedes hablar desde ópera hasta de bachata de Luis Seguro. En el 78 hice también como mi primera incursión en la televisión, en Radio Televisión Dominicana, en un programa que era sabatino, que se llamaba Bajo el Cielo de América. En ese momento nunca pensaste en ingresar en la vida política. De hecho me lo ofrecieron. Cuando trabajaba en doble publicidad, el primer comercial que se le hizo a Suplidora Gómez Díaz, cuando Juan Ramón comenzaba a convertirse en una realidad en el mundo de los electrodomésticos. Televisores y equipos de música de todas las marcas y tamaños en Distribuidora Gómez Díaz. Venga. Me involucro con la política, pero más que nada manejando una cuenta política de publicidad. Por ahí nace todo. Digamos, mi primer acercamiento a la vida política se da desde el ámbito de la publicidad. Y ahí tuve el chance, ahí conocí al doctor Balaguer, ahí conocí a grandes figuras del reformismo. Cuando gana el doctor Salvador Jorge Blanco en el 82,
Entonces, de alguna manera tuvimos, como agencia publicitaria, tuvimos relaciones con funcionarios de aquel entonces que manejaban cuentas publicitarias. Y uno andaba, digamos, joseando, como dicen aquí, buscando cuentas. Y eso, digamos, que obligaba a un contacto con políticos. Y le agradezco mucho a Jackie Núñez. Claro. Y le agradezco mucho a Zoilo Suárez también, que en paz descanse. Y en ese interregno es que, en ese momento de mi vida es donde aparece Monteplata en el escenario. Pero todavía yo estoy lejísimo de la vida política. Aquí. O sea, ¿cuál es tu rinconcito favorito donde más te gusta estar? Yo cuando descansaba ahí en la casita del aguacero, que fue una sorpresa que me dio Lidia, la dueña de las tierras. Ella construyó eso para ti. Y sentarme ahí. ¿En esta mesa? Ahí en esa mesita me bueno. sentaba con los amigos. Es en Monteplata donde conoce a su actual esposa. Exacto, ahí vengo a Monteplata por el tema de la palma africana, las palmas que ustedes ven en el camino, porque mi padre era el gerente de operaciones, y cuando llego conozco a Margarita, iniciamos al poco tiempo una relación que todavía hoy, gracias a Dios, perdura, y de repente me quedé aquí. ¿Cuántos años de casado? 35 años. Y según tú, ¿cuál es la clave? Creo que al final tú tratas de que prevalezca la armonía, de mantener una familia compactada, cohesionada, unida, el tener, digamos, la responsabilidad de criar tus hijos, de llevarlos bien, a la par que llevas bien tu relación matrimonial. Mi papá en casa es el apoyador. Ajá. Sí. ¿Quién lleva los pantalones en casa? Mi mamá. Pero ahí todavía yo ni por asomo estaba pensando en política. Realmente cuando yo llego a Monteplata, a lo que me dedico es a lo que ha sido siempre una pasión de mi vida. La gestión cultural y la gestión deportiva. Como él siempre fue una persona muy activa en los deportes, un casi atleta. Él practicaba boxeo, pelota, básquet, todos los deportes, judo, él lo hacía. Él siempre le interesó que nosotros tuviéramos también esa parte de él. Charlie es prácticamente el corazón del deporte de la provincia de Monteplata. Tú vas estableciendo tantos vínculos primarios, relaciones, que llega un momento que alguien te dice, ¿por qué tú no aspiras? ¿Por qué tú no te metes y aspiras a diputado, alcalde, En un principio dijo a senador? Que sí. No, yo me negué por mucho tiempo. Y que lo empujaron prácticamente a entrar a la vida política. Y siempre ha gozado del respeto de quienes formamos parte de equipos de trabajo. Y decía que él es muy auténtico. Entre Fausto, Minio, Isaac, Ogando y Fello me introducen en la política en un movimiento que era parte del sector externo. Se llamaba Compromiso Nacional. Y el logo el símbolo era una abeja. Y yo fui presidente provincial. Ha sido la mano que se ha mantenido en todos los quehaceres deportivos de la provincia. Ahí comenzó la historia. Ahí comenzó todo. Yo quiero retomar un poquito la parte familiar para hacer alusión a un reto que les llegó a ustedes como padres, tanto a la señora Margarita como a ti, cuando uno de esos, el fruto de ese amor, una de sus hijas, le diagnostican que es sorda. Nosotros, a pesar de que sí necesitaba una atención, yo no la experimenté tanto, yo soy la más pequeña. Y nosotros siempre nos criaron como iguales, o sea, nosotros ni siquiera aprendimos a hablar en lenguaje de señas porque todo lo hacíamos como si teníamos las mismas condiciones, los mismos sentidos. Apoyándola con todas las tareas, con los profesores, con su grabadora de la clase grabada, escuchando lo que pasó en la clase por si ella tenía una parte que no había entendido y dándole ese soporte. Fue muy duro, porque primero nos cambió la vida en un sentido. Nosotros vivíamos en Monteplata como se vive en un pueblo antes, o sobre todo antes, que la vida que era. Apasionado porque ella salga y ella logre, porque Liliana es sumamente capaz, pero vivimos en una sociedad donde lamentablemente la comunidad sorda es una comunidad
que tiene muy escasos recursos. Liliana nace de menos de 7 meses, no llegó a formársele el oído medio, era súper hiperactiva, no había manera de caerle atrás, pero uno se fue dando cuenta y comenzamos a buscar asistencia médica. Finalmente tuvimos que llevarla a los Estados Unidos, donde ya el diagnóstico fue mucho más certero, pero nos cambió la vida porque por el tema de las terapias había que llevarla todos los días, 3 veces a la semana, a veces diario, a Santo Domingo. Viajaban 3 veces a la semana de Monteplata a Santo Domingo para llevar a veces hasta 4 veces y a veces hasta 5 veces. Charly Mariotti con su familia es un hombre muy, pero muy abnegado, de cuidado. A veces era difícil, claro. Tenías que irte por Vallaguana para salir a guerra. La carretera por aquel lado que sale a Villamella no era la carretera de hoy. Y finalmente tomamos la decisión de mudarnos a Santo Domingo. Eso corría el año, ya en el año 90, 89, 90. Es decir, la razón por la cual se va a Santo Domingo es para apoyar a su hija. Claro, con claro. Las terapias. Así es. Mi mamá y mi papá se han matado alrededor de toda su vida en que ella, en echarla para adelante, en que ella sea. Y nos mudamos a Santo Domingo. Fue duro. Nos mudamos a Santo Domingo y teníamos la casa aquí. Teníamos la casa aquí, donde hoy está mi oficina. Usted fue senador en candidato en el 98. Donde perdió. En el 2002 Ajá. fue el famoso fraude del palito. Supuestamente yo fui víctima del palito y otros senadores del PLD. Digamos que, para ponerlo en una frase muy dominicana, gané pero no cobré. Charly, antes de ganar la senaduría, perdió 3 veces. Pero nunca desmayé. ¿No pensó en ese momento en abortar en la vida política? Corregir errores del pasado. Mejorar nuestra gestión, tanto estratégica como táctica. Y ya se vislumbraba, se veía que no había manera de que Charly no ganara las elecciones en el 2006. Se tomaba su tiempo de un par de días y arrancaba a los pocos días otra vez su acción social y su acción política. Nunca se quedaba en el suelo, siempre se paraba. Ya prácticamente la vida de uno era Santo Domingo y venir aquí los fines de semana, venir durante cualquier día de semana si había algo que lo demandaba. Y fue una vida, digamos, muy voy, vengo, vamos, venimos con los muchachos, porque después llegaron más, llegó un varón, llegó otro varón y después llegó la más pequeña de la familia, que es Lía Marí. Yo creo que mi papá, más que una figura paterna, para mí es un amigo, es un confidente, es una persona que yo sé que siempre va a estar ahí para mí. Ahora, en medio de esta carrera política, ya el PLD tenía 16 años en el poder. Usted fue senador en 2 oportunidades, fue gobernador provincial. No, yo fui senador 3 veces. 3 veces. Con un periodo de 6 años. Sí, de 4 a 3. De 4 a 3 porque una perdió. No, yo perdí 2. Perdió 2. Esa persistencia, ese valor, esa decisión, ese compromiso fue esencial a lo largo de mi vida, de mi formación, fue lo que más me impactó. Y es una de las características que más admiro de él. Ya eso es lección aprendida. Y etapa superada. Y etapa superada. Ahora, le decía al inicio de la entrevista que esa silla estaba ardiendo porque asumir un cargo, luego de 16 años, un partido en el poder. Bueno, ahí teníamos 2. No, le estoy hablando de su cargo ahora como secretario general del PLD. Bueno, ahora. Claro. Ahora. Porque quizás es muy sabroso llegar a un puesto de eso estando en el poder. Sí, claro. Es un gran reto igual, pero está en el poder. Asumir un reto de eso, luego de una derrota electoral y luego de una fractura histórica, porque nadie pensó que el PLD se fuera a fracturar, no es muy osado. Bueno, lo que pasa es que yo no fui gobiernista. Yo fui PLDista. Y no... Apoyas el deporte, pero ¿haces deporte? Bueno,
La verdad, la No, verdad. no, hace tiempo que no hago, pero practiqué muchísimos deportes. Yo jugué béisbol, jugué baloncesto, jugué softball, practiqué judo, practiqué boxeo. Wow. ¿Y qué pasó? ¿Y ahora? Mira que para la pandemia... Llegué a hacer maratón. Cuando llegué ¿De cuánto? aquí. ¿De 5, de 10? No, yo corría regularmente, llegué hasta correr 12 kilómetros cuando llegué aquí. Wow. Porque yo llegué aquí con 177 libras. Caramba. Y corría todos los días. Todos los días. Bueno, lo que pasa es que yo no fui gobiernista. Yo fui peledeísta. Y soy peledeísta. Debo preguntar porque estaba hablando en pasado. Yo dije, bueno, ¿será que nos va a dar alguna información ahora? Entonces, la inexistencia, el no tener gobierno, es realmente lo que hace interesante ser secretario general. Porque en los mares huracanados, con tifones, ciclones, es donde se conocen los capitanes. Pero yo no quería. O sea, para mí ya el ciclo de lo que era esa parte de su vida ya debía ser un capítulo cerrado porque desempeñó una función extraordinaria. Entonces sabemos que el camino no va a ser lleno de orquídeas ni de margaritas silvestres. Sabemos que va a haber muchas espinas que nos van a generar heridas, el futuro no, escozor, pero al final ahí es donde el hombre se curte, el ser humano se curte en la dificultad. Y creo que es una prueba que yo espero en 4 años poder decir prueba superada. Cuando él decidió tomar ese reto, no fue una sorpresa, fue una sorpresa en el momento que lo anunció, pero no fue una sorpresa porque al final cuando tú vas creciendo y tú vas madurando como persona, tú mismo entiendes que tú en la vida necesitas un norte, un horizonte, y al final él tiene el de él y él lo entiende plenamente y él lo anda siempre sin dejarse doblar. ¿Cómo desde el punto de vista personal Charly Mariotti asume el sentimiento que hay? Por algo perdió el PLD. Hay un descontento de una gestión que venía en desgaste. Ellos saben que el país lo han dejado explotado y lo dejan explotar el país. Y hay descontento con la gestión que se hizo en el PLD. La gente está molesta, hay como una frustración. Desde el punto de vista personal, ¿cómo asumes cada vez que alguien le da un latigazo al PLD? Del PLD a mí no me gusta nada, para serte sincero. Porque es que fue algo como un monopolio. Todo lo que ellos hicieron lo hicieron con un propósito, para el día que salgan del poder. Mira, yo creo que hay que dividir. A ver. Y apenas van 9 meses. 9 meses. Ajá. Y hay que dividir las cosas. Cada día que pasa, y yo he sido reiterativo, al margen, y no le tengo ningún temor a los odiadores de las redes. O sea, nosotros nunca nos hemos visto afectados por el ruido de afuera. Nosotros sabemos que nosotros estamos bien conscientes de quiénes nosotros somos personalmente, individualmente, y quiénes nosotros somos como familia, como grupo, como ente unido. Que cuando uno expresa que la obra de gobierno del PLD fue una obra que cambió vidas positivamente, porque si algo tuvo el gobierno de los gobiernos de Danilo Medina es que se focalizaron en los aspectos sociales. El gobierno anterior es mejor que el de ahora. ¿Tiene alguna... ¿Qué usted entiende que es mejor que el de ahora? ¿Por cuál? Porque lo que pasa es que el gobierno de ahora le ha quitado muchas cosas a la gente pobre. El de ahora. El que estaba siempre mantenía a los pobres. ¿Y a qué le adjudicamos esa tristeza y esa rabia que hay actualmente en la población? Reitero. Nosotros tenemos los temas ahí en agenda cotidianamente, que son los casos de corrupción, o los supuestos casos de corrupción, porque es lo que decimos con frecuencia, a usted lo acusan, pero hay que probárselo. Y la Constitución de la República es clara cuando dice que se debe respetar el debido proceso, que debe existir la tutela judicial efectiva, que tiene que existir la presunción de inocencia. Nadie es culpable hasta que se le prueba lo contrario. Usted es un inculpado de haber cometido un supuesto ilícito. Pero eso es igual para usted como es igual para mí.
Porque la Constitución no es para usted ni para mí, la Constitución es para todos. Claro, pero en el caso del PLD, los nombres que se están poniendo, primero la bandera de Luis Abinader es hacer justicia. O sea, vamos a hacer justicia por el tema de la corrupción, que junto a la inseguridad son las principales preocupaciones que tiene el pueblo dominicano. Pero cuando le preguntamos a la gente justamente qué es lo que más le duele, de año, se queda igual. No hay nada. No se ve un resultado que uno pueda decir, mi país, por Dios. Se sienten defraudados. Pero creo que todos queremos justicia. Ahora le voy a decir una cosa, todos queremos justicia. Si alguna de las personas que están siendo señaladas, la justicia actual, falla y dicen que son culpables, porque formaron parte del partido. Al final usted tiene una primera instancia y yo imagino que el que resulte culpable aquí se irá hasta la Suprema Corte de Justicia, donde al final habrá una sentencia que adquirirá el carácter de la cosa irrevocablemente juzgada. O usted será declarado inocente o será declarado culpable. En el caso del PLD, Punto. ¿afecta estos casos de corrupción a nivel interno del partido? ¿Cómo están asumiendo estos casos el caso Coral? Creo que afecta a la marca, el de Cáceres. porque es inevitable no afectar la marca. La justicia dominicana ahora mismo tiene que apretar también un poquito más. El tiempo dirá. Veremos cuando todo esto se le vaya acabando la gasolina, cuando todos esos juicios, se abran los juicios de fondo y se vayan al fondo, ¿de acuerdo? Que eso se vaya 4, 5, 6 años, porque ahí van a haber juicios que van a durar 3, 4, 5 años, porque al que condenen aquí abajo va camino a la Suprema, siempre y cuando tenga fuerzas, tenga con qué pagar servicios legales. Pero al final hay una realidad, la vida, servicios hospitalarios, canasta básica, estancias infantiles, infraestructuras viales, los CAIPI, las jornadas de tanda extendida, todas las aulas que hicimos, Quisqueya Aprende Contigo. O sea, al final hay una obra ahí, Lo único que va a aplastar o va a reducir esa obra a cenizas o la va a llevar al olvido, es que este gobierno no supere en realizaciones, en favor de la gente. Todo el ser humano no es malo completo, pero tampoco es bueno entero. Entonces el gobierno ha encontrado cosas del gobierno pasado que el propio gobierno pasado no se daba cuenta. Como dice el mismo presidente de la República, el que la hizo, que la pague. El PLD no se va a distraer, el secretario general del PLD está recorriendo el país, palmo a palmo, pulgada a pulgada. Lo de la justicia es un tema de la justicia y de los, supuestos inculpados. Pero estamos hablando que algunos de los nombres que se están manejando es el nombre de uno de los hermanos del presidente Danilo Medina, estamos hablando del jefe de seguridad de Cáceres. Y si se manejara el nombre de un hermano mío, que Dios me libre y lo libre a él, es un tema de un hermano mío. Este es un breve informativo de Noticias Telemicro. La Procuraduría de la República detuvo la madrugada de este domingo a varios exfuncionarios del pasado gobierno, entre ellos a los hermanos del expresidente Danilo Medina, Juan Alexis y Carmen Magalis Medina Sánchez, esta última expresidenta del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas, FOMPER. Nadie responde por los hechos del otro. Usted es una persona y punto. Yo estoy segura que tú has hablado usted es un ser con vida propia. Nadie va a morir su muerte, ni nadie va a vivir su vida. Entonces, óigame bien, ese es un tema de cada quien, de cada cual. Punto. El PLD tiene que hacer lo que tiene que hacer. Estamos todos comprometidos con una visión del país, pero obviamente los procesos a lo interno marcan, o sea, como en toda organización, están marcados por distintas visiones. Porque volveremos al favor de la gente, por esa obra de gobierno extraordinaria que hicimos. Luces y sombras, hasta el sol tiene manchas, Ahora,
En 4 años yo no voy a salir a la calle irresponsablemente a decir que cuando sometan 150 funcionarios del PRM, cuando salgan de ese inquilinato temporal que tienen en la Doctor Delgado, en las colinas de Gascue, cuando salgan de ahí, no soy yo el que voy a decir de manera irresponsable que porque hay un exfuncionario del PRM acusado de haber cometido un supuesto delito, no soy yo el que voy a decir que todos los PRMistas son ladrones. ¿Está haciendo eso el PRM? Son ladrones. No, le estoy diciendo cómo opera. No, le pregunto. Una mentalidad consciente. Por eso, pero le pregunto, ¿usted piensa que el partido de gobierno está metiendo a todos en un saco? No, yo no pienso nada, no fue eso ni remotamente lo que dije, eso lo dijo usted. No, lo estoy preguntando. Yo estoy diciendo lo que yo voy a decir. Defender la honestidad del 99% de los PRMistas. ¿Usted me entendió? Como defiendo la honestidad del 99% de los PLDistas. Así de simple. Y nadie me va a ver jamás diciendo, me va a escuchar decir, por todos ustedes no sirven. Si no sirve, no sirve. Pero eso no significa que esa inmensísima mayoría que está ahí no sea gente que actúa bien, Lo que pasa es culpa del tiempo son y no de España. Solo basta que te llamen a una fiscalía y ya tú eres el demonio puro. Y las redes sociales son paredones. Y los medios de comunicación también paredones. Entonces, alguien tiene que apostar a la cordura, a defender a los miles, cientos de miles de PRMistas, de PLDistas, de PRDistas, de reformistas, de todos los partidos que han gobernado la República Dominicana, que han pasado por ahí, no se han dañado, no se han manchado. Y creo que esa es la postura sensata y correcta. Afianzar en cada uno de los compañeros el compromiso colectivo. Al final, el secretario general, que el presidente, el secretario general y cada titular de secretaría, para que quede bien, es una responsabilidad individual, pero también es una responsabilidad colectiva. Cada uno de nosotros debe aportar su granito de arena y apostar a que cada uno lo haga bien. Y tú eres una de las personas cercanas al expresidente Danilo Medina. ¿Cómo está él? Porque realmente públicamente no lo hemos escuchado recibiendo, hablar. Trabajando, lo único que sabe hacer Danilo. Creo que su ánimo, de alguna manera... Todo esto que está pasando, el hecho, él conoce... No es de piedra, es un ser humano con sentimientos. No es de piedra. Si me pasara a mí, si fuera yo el que estuviese en sus circunstancias, me sentiría golpeado y en algún momento quizás haría así, pero él sigue trabajando, recibe 4, 5, 8, 10 docenas de compañeros en la casa presidencial todos los días, y después que reciben la Casa Nacional, reciben su casa. Él está asumiendo como corresponde la presidencia del partido. Ahora, que no sale, que no hace presencia pública, ese momento llegará. ¿A quién le toca? Ahora, al secretario general. Desde aquí les digo que no habrá un minuto, que no descansaremos, que no habrá pausa para cumplir con la causa que hoy abrazamos. ¿Conversó con Danilo Medina el caso de su ex jefe de seguridad? No hemos hablado de ese tema. Se lo puedo jurar. De hecho, los temas de justicia, el secretario general no los trata con el presidente. De manera puntual, así de como entrar en detalles, entrar en consideraciones, no los tratamos. O que siempre participó en los temas de grande trascendencia. O sea, en los temas de conflictos, él siempre trataba de que buscaran los compañeros que nos orientaran. Solamente a partir de ahí, él se va a la Casa Presidencial y el secretario general se va a la Casa Nacional. Charlie, durante 5 periodos, y me corrige si no es de esa manera, estuvo la fórmula Leonel Fernández y Reinaldo Pared Pérez en la cabeza del partido. Ahora está Danilo Medina
y Charlie Mariotti. ¿Cuál es la apuesta de ustedes distinta o superior a quienes llevaban adelante en ese momento del partido? La primera realidad es que Reinaldo y Leonel manejaron una coyuntura, manejaron realidades, pero en el poder siempre es más fácil. Totalmente, por eso siempre es más fácil. Pero claro, en el poder es otra cosa. Entonces, la del presidente del partido y Charlie Mariotti es una agenda en un contexto totalmente diferente. Ahora, con una ventaja, que es precisamente haber estado en el gobierno. Y eso nos da, como tenemos las personas más capaces, con más experiencia de Estado, con más competencias, nosotros cuando nos acerquemos, cuando llegue ese momento, después de agotar en un mes y medio nuestro proceso de reestructuración, de entrar en el proceso, en la otra fase del proceso que nos va a llevar a recomponer, a renovar nuestras direcciones medias, entonces nosotros, con todo ese ejército de hombres y mujeres bien formados, que jamás van a ser señalados, que tenemos muchos y muchas, nosotros entonces saldremos a hacer una oposición constructiva, propositiva, cuestionadora de políticas públicas erróneas, y estaremos de frente a toda acción que perjudique a los sectores más vulnerables y a la clase media en la República Dominicana. Si los países, las oposiciones que buscan además obviamente llegar al poder, fundamentan todos sus planteamientos en verificar qué es lo que se está haciendo mal. En este momento, en el mundo, no estoy hablando de la República Dominicana, se necesita la cohesión de todos. Cuando usted habla de oposición constructiva, fue la palabra que utilizó. Claro. ¿De qué estamos hablando? Porque además parte de la aspiración es justamente llegar en el 2024, según lo que dijo el mismo presidente Danilo Medina. Pero evidentemente a la pandemia usted le puede pegar todo. Pero hay cosas que están pasando. Usted me dice a mí, el aumento de las materias primas en el mundo, el costo de los fletes. Ahora, ¿eso significa que el gobierno no puede hacer nada? Eso significa, ¿hay razón para que los productores agropecuarios de Vallejuelo estén quebrados? ¿Hay razones para que se abrieran las importaciones libremente? ¿Hay razones para que los productores de Constanza estén quebrados? Hay un sector que se está quejando por la falta de empleo. El gobierno no es el culpable. Es la situación. Entonces, cuando usted busca todos los casos que ya van, todos los casos de corrupción que han acontecido en apenas 9 meses, incluyendo el fatídico número 13, la pandemia justifica eso. Justifica la pandemia, el hecho de que nosotros, en ese afán de aperturar económicamente, de repente se nos esté yendo de la mano otra vez la pandemia. Se nos está yendo de la mano y el propio presidente ya lo admitió. Por el lado del gobierno debiera de apretar más. Entonces, si cogemos el rosario de desatinos, llegamos a la conclusión que hay mucha incompetencia. ¿Ustedes están dispuestos a trabajar de la mano con el gobierno de Luis Abinader? Nosotros estamos dispuestos a trabajar de la mano del pueblo dominicano. Y en favor del pueblo y en favor del pueblo dominicano. Tenemos que abocarnos a una discusión seria del Código Laboral. ¿Usted cree que eso va a ser fácil? ¿Usted cree que va a ser fácil hablarle al sector laboral, a los trabajadores sobre todo, de la flexibilización? Desde que le hablan de flexibilización a los trabajadores dominicanos, de una vez dicen, me van a quitar la cesantía. Por ejemplo, me van a reducir derechos adquiridos. Ahí viene la modificación de la Ley de Seguridad Social. Ahí se tendrán que remeniar muchos altares, poderosísimos altares. ¿De acuerdo? ¿Qué piensa del equipo que está acompañando al presidente Abinader? Mucha falta de sincronización. Y eso se nota. Eso se nota y uno lo siente. Demasiado organizado está el gobierno.
que es un gobierno archipielágico. Una gente dice una cosa y otro dice otra. Y eso está mal ahí. Se hizo un consejo de gobierno que no se le explicó nada a la población, ni se dijo cuáles fueron los resultados. Y la información que tenemos era como de ponerlos a andar a una, más o menos a una, y en la línea del presidente. Entonces, el PLD, ahí viene, ¿cómo va a venir la reforma fiscal? El gobierno está trabajando bien, algunos funcionarios desafinados, pero el gobierno y los funcionarios no es lo mismo. Cada quien está en su parte, en su lugar, como dijo el presidente, ahora hay que hacer su trabajo. Chani, Leonel Fernández. Me imagino que está en Funglode. ¿Hay posibilidades de una alianza entre el PLD y la Fuerza del Pueblo? Somos primos, a pesar de esas diferencias, somos casi hermanos. Una cosa no lleva a la otra. Yo entiendo que eso debe ser el país. Yo no creo que podemos nada, ser diferentes y pensar distinto y podemos estar cerca. Yo no creo que haya nada insalvable eventualmente entre el expresidente, nuestro amigo Leonel Fernández, y el Partido de la Liberación Dominicana. Yo entendería que eso le quitaría un poco de valor personal ya, unirse nuevamente con el PLD. Después de tanta prédica, unirse nuevamente, pero en la política se ve de todo. Al final, él está haciendo lo que él entiende, sus estrategas, sus tácticos. ¿Tú apostarías a eso? Pero el PLD también está haciendo lo que le corresponde. Leonel a veces hace unas juramentaciones que hace ratos, que son un periódico de ayer, como la canción de Héctor Lavoe. Juramenta gente que ya hace 6 meses, 7 meses, 8 meses que se fueron del PLD, pero él está haciendo lo correcto en términos, digamos, de marketing, de propaganda. Y nosotros estamos haciendo, no son tantos como él dice. Nosotros estamos haciendo lo correcto también. El secretario general recorre el país. Hoy aprobamos lo que será la línea organizativa y electoral del Partido de la Liberación Dominicana. La reunificación, cuando usted pelea con un hermano, si en algún momento llega el abrazo, eso te hace feliz. Ahora, si tenemos que caminar por diferentes caminos, al final que lo hagamos dentro del ámbito del respeto a criterios y posiciones diferentes. Entonces, no soy yo quien va a golpear a la fuerza del pueblo. Punto. Ahora, ellos por su lado y nosotros por el nuestro. Yo creo que el país merece un buen gobierno, una buena oposición y una buena sociedad civil. Creo que el momento coyuntural en medio de la pandemia y de la crisis económica que se ha generado requiere de la inteligencia de cada uno de los pueblos. Lo que pasa es que la sociedad civil se ha desdibujado tanto el concepto, claro. Pero lo vimos. Había sectores de la sociedad civil contrarios al PLD, totalmente. Pero no eran necesariamente pro PRM, no eran pro. No es necesario, no todo el mundo tiene que tener un color político. Eran en contra del PLD. Pero figuras emblemáticas de esa sociedad civil hoy están en el gobierno, otros están por llegar. Entonces, al final yo creo que el concepto se ha relajado mucho. Creo que al final la principal apuesta debe ser el fortalecimiento de la partidocracia. Y usted lo vivió. En su país de origen lo vivió. Sí. En la medida que ningún político sirve. ¿Qué tú eres? Político, L de ladrón, la estampa, L de ladrón. En la medida que ese relato coge fuerza, se quiebra el sistema político. La partidocracia se va reduciendo, sus niveles de confiabilidad van camino a cero. Si llegaste ahí, prepárate para uno que vendrá, abrirá un canal de YouTube
comenzar a escribir en Facebook, comenzará a usar las tecnologías digitales y de repente, cuando viene a ver, lo de Venezuela nos queda chiquito. Ojalá, Dios los libre. Dios los libre. Y usted lo vivió. Por eso le digo, reducción de la partidocracia, satanización de la actividad política, demonización de la actividad política, un outsider. Un outsider cualquiera, cualquier loco. Por eso es que digo, cualquier loco. Por eso es que digo, Charlie, que esto requiere de la madurez y la inteligencia de absolutamente todos los sectores. Nosotros estamos dispuestos. Y en función de nosotros no tiene nada que ver la acción de la justicia. Nosotros no mezclamos el interés país ni remotamente con lo que haga o deje de hacer la justicia respecto a vinculados a nuestros gobiernos. Rapidito. Para que quede claro. ¿Se le pasó la mano a Cáceres? ¿Se le pasó la mano? A Cáceres, al jefe de seguridad. Dígame usted quién se la pasó. No, le pregunto yo. Yo no sé. ¿Quién se la pasó? Porque está preso si ese fue un pasado de mano. Ya no quisiera yo que me dieran con la mano. si eso fue un pasado de ni mano. Ni con la mano ni con los pies. Ya no quisiera yo que me den. Mira, agradecida por el tiempo. Tienes rato haciéndome señas, pero yo no quiero dejar de conversar contigo. Gracias por el tiempo. Gracias por abrirnos la puerta de tu casa. Gracias a todos los que nos apoyaron para el programa. De la casa de Lidia. De la casa de Lidia. Y de Carlos Boyd. Las puertas están abiertas. Espero tenerte pronto nuevamente. Las puertas del PLD están abiertas para ti. Desde que ya tú puedas, te hagas ciudadana, tengas tu carnet. No, están abiertas mira, yo voy a dejar, ya están abiertas. Gracias. Pero tengo que decir aquí públicamente que ni en mi país ni aquí, al ser periodista, trabajando en noticias, busco siempre la imparcialidad. Eso sí, siempre trabajar desde la acera del frente, buscando que se digan las voces que sean necesarias escucharse, se escuchen para que entre todos podamos forjar un país en desarrollo, desde todo punto de vista, humano, económico y social. Dios te oiga. Estoy aquí Dios te escucha. Para servir a esta patria. Charlie, muchísimas gracias por habernos acompañado y a ustedes por estar allí este domingo en la noche. Nos vemos el próximo domingo por Telecentro Canal 3 y Telemicro Internacional, si Dios lo permite.